Después de 8 años de espera y un reinicio, Metroid Prime 4 por fin está entre nosotros. Retro Studios regresa a la franquicia que le ayudó a hacerse un nombre y que revitalizó a las heroínas más emblemáticas de Nintendo. Después de estar una generación en el olvido, regresa de golpe con una de las mejores adaptaciones al 3D. Ahora, 23 años después del debut de Metroid Prime, Beyond llega como una propuesta que emociona, aunque sabe que carga un peso enorme sobre los hombros. ¿Tiene lo suficiente como para llevar el legado de la serie? Y más allá de eso, ¿valió la pena esperar casi una maldita década para tenerlo en nuestras manos? No adelantaremos nada. Mejor te invitamos a que lo descubras en Lo Bueno, Lo Malo y Lo Mede. Metroid Prime 4 Beyond. Empezamos con lo bueno. La razón por la que Metroid Prime se convirtió en un clásico instantáneo fue su ambientación. Retro Studios creó un juego con una atmósfera que golpeaba tu estómago con desolación y te metía de lleno en su mundo. Solo eran tú, Samus y los peligros que enfrentarían juntos. Bueno, pues nos complace anunciar que con Metroid Prime 4 Beyond lo hicieron de nuevo. La aventura presenta un ambiente envolvente que resulta inmersivo y enganchante. No importa si estás explorando una selva, una instalación gélida o el interior de un volcán. Es como si el juego te hipnotizara para hacerte sentir ahí adentro y que te olvides de todo lo demás que hay a tu alrededor. Lograr esta ambientación es una combinación de diferentes factores: diseño de niveles, dirección artística y sistema de juego. Vamos a explorar estos factores. Primero vamos con dos que van de la mano: el diseño de escenarios y el sistema de juego. Metroid Prime 4 Beyond es un Metroidvania diseñado con inteligencia y finura. Lo que queremos decir es que cada uno de sus escenarios fluye de manera natural y te da tiempo para que explores, entiendas lo que está a tu alrededor e intentes descubrir las maneras en las que debes interactuar con el ambiente para progresar. Su estructura de Metroidvania hace que parte del diseño del juego consista en que te topes con paredes que en algún momento podrás superar, siempre y cuando tengas las habilidades necesarias para lograrlo. Así pues, en muchos momentos el juego se convierte en una experiencia que pone a prueba lo que Samus puede hacer, y por eso experimenta entre pasillos y tuberías para lograr lo que antes era inimaginable. Hay pocas cosas más satisfactorias que recibir una habilidad, que se te prenda el foco y que captes que puedes regresar a algo que viste hace horas para por fin ver qué recompensa tiene preparada para ti. Una razón por la que esto funciona tan bien es porque controlar a Samus es una delicia y usar sus habilidades es muy divertido, además de que se adaptan a diferentes situaciones. Los veteranos conocen muchas de ellas, pero hay una nueva clase de poderes psíquicos que expanden el control de Samus sobre algunos objetos y sus propias habilidades. Esto, sin contar que en un punto de la aventura desbloquearás una moto que te permite explorar una enorme zona abierta, sobre la que me quejaré un poco más adelante. Ahora toca hablar de la dirección de arte de Metroid Prime 4 Beyond. Bueno, más bien de toda su presentación. Es un juego hermoso. Sí, claro que no se compara visualmente a los grandes lanzamientos AAA de otras plataformas, pero Retro Studios eligió una dirección de arte consistente con escenarios y personajes que tiene algo que decir. Cada ambiente cuenta la historia de una civilización perdida, y a esto hay que sumar una banda sonora con temas ambientales que coquetean con lo espacial, electrónico e industrial, que usan sonidos para crear momentos especiales. Lo mejor de todo es que Metroid Prime 4 consigue todo esto y evita caer en la trampa de ser un juego monotonal. Cada zona que visitas es diferente, pero no solo en apariencia, también en sensaciones. Si eres fanático de Metroid Prime, ubicas perfectamente que la trilogía comparte un tronco común, pero cada entrega le da su propio giro. El primero va más por perfeccionar el Metroidvania en 3D con una aventura desoladora, mientras que Prime 2 juega con el horror y Prime 3 apuesta por escenarios más lineales y un enfoque en la narrativa.
Porque lo decimos, porque Metroid Prime 4 toma un poco de cada una de las entregas anteriores y usa las facetas de la serie en diferentes niveles. Hay momentos en los que es como si estuvieras jugando Super Metroid en 3 dimensiones, mientras que en otros el horror recorre todo tu cuerpo y la tensión aumenta segundo a segundo porque sientes la posibilidad de que serás atacado en cualquier momento. El juego es un maestro en cuestión de entregar un abanico de emociones al jugador, y por eso resulta tan difícil soltar el control. Esto nos lleva a lo siguiente, el ritmo. Al principio, Metroid Prime 4 es lento, aunque hace un buen trabajo para presentar una misión inicial que emociona y muestra de lo que es capaz Samus Aran con 100% de su capacidad. Los instantes siguientes son pesados. No es algo nuevo para la serie, pero aún así, es magnífico que esta situación dure poco. Apenas pasadas las primeras secciones del juego, las cosas se vuelven un torbellino de emociones y momentos memorables. Ahora bien, Metroid Prime 4 es fantástico, pero no perfecto, así que llegó la hora de ver lo malo. En la actualidad, la industria de los videojuegos sigue una tendencia clara. Hay que hacer los juegos más accesibles. Esta es una tarea noble que, sin duda, permite que más personas puedan disfrutar este pasatiempo, pero también es una forma de eliminar toda fricción. Es la manera de lograr que la gente prefiera jugar en lugar de acostarse a ver TikTok hasta las 4 de la mañana. Este es un fenómeno que afortunadamente solo tocó ligeramente a Metroid Prime 4, y lo hace de una forma que le permite ser un juego fantástico, pero también limita su potencial. ¿Qué sucedió? Nintendo y Retro Studios hicieron de Metroid Prime 4 un juego fácil, tal vez el más sencillo de toda la franquicia. El combate es pan comido casi todo el tiempo. De hecho, los únicos momentos en que las batallas contra jefes me dieron un problema real fue cuando olvidábamos ciertas habilidades de Samus, que resultaba ser la necesaria para librar esa pelea. De hecho, tuvieron que pasar varias horas antes de que tuviéramos nuestra primera muerte en el juego. Por otro lado, los acertijos tampoco requieren mucho coco. La mayoría trata simplemente de prestar atención, escanear lo que encuentres y estar bien consciente de las habilidades que tienes a tu disposición. Como mencionamos, es un bucle de juego satisfactorio y entretenido, pero te fallará si lo que buscas es un juego que te ponga a prueba o uno menos rígido que te permita encontrar varias soluciones a un mismo problema. El verdadero problema es que Metroid Prime 4 tiene un nivel de dificultad más alto, pero solo es accesible hasta que terminas la historia por primera vez. No mentiremos, nos hubiera encantado poder jugar Metroid Prime 4 con un nivel de dificultad mayor desde el inicio, y creo que todas esas personas que ven el tiempo libre como un recurso finito y valioso opinarán igual. Lo siguiente no es malo como tal, pero sin duda es algo decepcionante, en especial viendo lo que Nintendo ha estado haciendo durante los últimos años. Lo que sucede es que Metroid Prime 4 Beyond viene localizado al español latino, pero carece de doblaje al español. No lo tiene ni para nuestra región ni para España, o por lo menos no en la versión a la que tuve acceso. Como dijimos, no es algo malo. El juego está bien localizado y los textos en español son suficientes para hacerlo accesible a la mayoría de los jugadores de nuestra región. Sin embargo, considerando lo bien que se hizo el doblaje para títulos como Tears of the Kingdom, Donkey Kong Bonanza y hasta Mario Party Jamboree, es decepcionante que aquí no se hiciera lo mismo. Entendemos que el doblaje es caro, pero no es como que Metroid Prime 4 tenga tantas líneas de diálogo como un RPG japonés de 150 horas. Es triste que un lanzamiento tan esperado sea tratado como una especie de lanzamiento secundario en ese sentido. Seguramente Nintendo tendrá sus razones, pero eso no quita que sea decepcionante. Lo único malo es que esto nos limita a jugarlo en inglés, y la interpretación de los personajes secundarios deja mucho que desear. Es aceptable y muy en la línea del doblaje de videojuegos medianos que vimos mucho en la era del Xbox 360, pero me hubiera encantado tener una alternativa. Con esto dicho, llegó el momento de revisar lo meh. Ahora vamos con el elefante en la habitación. Mackenzie. Hace una semana salieron unos previos en video a los que les llovieron críticas después de que la audiencia descubriera que Samus no estaría sola y que en algunos momentos tendría un ayudante. Se dijo de todo,
que arruinaba el ambiente, que le ponía humor de Marvel, que era una desgracia para todo lo que representa Metroid Prime. Pero, ¿en verdad es tan malo? No, de hecho ni siquiera es molesto. Claro que Mackenzie es un personaje plano que aporta poco más allá de ser el responsable de hacer algunas mejoras a Samus. En ese sentido, pudieron usar otras herramientas narrativas y ahorrarnos un personaje que tiene el potencial de ser recordado con más pena que gloria. No obstante, la realidad es que Mackenzie sí tiene una función, es un lazarillo, y aunque odiemos aceptarlo, es necesario. Sí, cuando juegas un Metroidvania, lo último que quieres es que alguien te tome de la mano e indique qué decir o hacer. Pero en Metroid Prime 4 es diferente. Al ser un juego con un área abierta y que otorga cierta libertad, trasladarse de un punto a otro toma tiempo. Y si el juego detecta que llevas mucho tiempo explorando sin dirección clara, Mackenzie te contacta para sugerirte cuál es el siguiente punto a explorar. Aquí lo importante es que, por lo menos en nuestra experiencia, solo sucedió cuando iba por la zona abierta sin dirección clara. De hecho, cuando estaba dentro de uno de los niveles tradicionales, la comunicación se cortaba por completo. De este modo, resulta necesario para evitar que el jugador se pierda en situaciones donde eso puede resultar un dolor de cabeza, no algo intencionado por los desarrolladores. En pocas palabras, su presencia no es agradable, pero es suficientemente sutil y útil como para evitar ser molesta. Igual te adelanto que no es la única persona con la que Samus se encuentra, pero hay poca diferencia entre ellos y Mackenzie. Por otro lado, debo señalar que la zona abierta es poco interesante. Es un desierto, y valga la redundancia, eso quiere decir que está desierto. Así pues, simplemente irás en moto encontrando algunos enemigos, una que otra zona de interés que puede tener o no recompensas y párale de contar. De este modo, se siente más como una necesidad por los estándares modernos y su presupuesto, y no para convertirlo en un mejor juego. Ayuda a que el mundo se sienta más grande y sea una bocanada de aire fresco de los momentos más claustrofóbicos. En conclusión, toca decirlo sin pelos en la lengua. Metroid Prime 4 Beyond es el mejor juego para Switch en 2025 y uno de los mejores lanzamientos de Nintendo en la última década. Se sienta cómodamente en la misma mesa con títulos de la envergadura de Breath of the Wild, Tears of the Kingdom y Super Mario Odyssey. Tomar un proyecto fallido, hacerlo renacer y llevarlo a un buen puerto es una tarea casi imposible, en especial cuando tienes la presión de cumplir con las expectativas de una comunidad que lleva esperando tu lanzamiento por años. Retro Studios lo consiguió y entregó un juego que nos recuerda por qué demonios tanta gente pedía a gritos el regreso de esta serie. Metroid Prime 4 Beyond brilla más allá de su fantástica ambientación y diseño de niveles fenomenal. Es un juego que te lleva en una aventura de proporciones épicas que siempre encuentra nuevas formas de sorprender. No es un juego revolucionario, ni mucho menos marca un antes y un después para su serie. No obstante, toma lo mejor de un legado de más de 2 décadas para dejar bien claro que Metroid sigue siendo relevante. Por último, queremos decir algo rápido. ¡Qué maravilloso es tener Metroid de vuelta! La década pasada tuvimos una sequía de Samus enorme, y después del fracaso de Federation Force, la franquicia parecía destinada a desaparecer, o por lo menos pasar un largo rato en el congelador. Sin embargo, el remake de Samus Returns, el fantástico Metroid Dread y ahora Metroid Prime 4 Beyond nos deja claro que es una franquicia clave para Nintendo y seguramente habrá Samus para rato. Ojalá, después de todo, tal vez sí estemos en el timeline correcto.